Desde los albores de la humanidad, el hombre ha mirado al cielo buscando respuestas, pero algunos de los mayores misterios se encuentran mucho más cerca, en la misma tierra. La Biblia, ese libro antiguo que ha sobrevivido milenios, no solo relata hechos espirituales, sino también menciona lugares enigmáticos que desafían toda lógica. Sitios donde el poder de Dios se manifestó, donde ángeles descendieron, donde ciudades enteras fueron destruidas o desaparecieron sin dejar rastro. Muchos de estos lugares aún hoy son buscados por arqueólogos, exploradores y creyentes que intentan descifrar si realmente existieron o si fueron portales entre el cielo y la tierra. A continuación, conocerás 15 lugares misteriosos mencionados en la Biblia, lugares donde lo divino y lo terrenal se encontraron, donde el tiempo parece haberse detenido y donde cada piedra guarda un secreto antiguo. 1. El Jardín del Edén. El relato del Jardín del Edén se abre como un prólogo de la historia humana, un espacio de deleite plantado por Dios, donde la creación no solo es buena, sino buena en grado máximo. Génesis describe que Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado con árboles agradables a la vista y buenos para comer, y en medio a dos árboles singulares, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículos 8 al 9. Esta escena no es un simple decorado, es un mapa teológico que revela la intención divina. La vida humana llamada a florecer bajo la presencia de Dios, con libertad real y responsabilidad moral. El nombre Edén se asocia con deleite y placer, sugiriendo que el diseño original de Dios para la humanidad no comienza en la carencia, sino en la sobreabundancia. En ese jardín, la estética y la utilidad no compiten, lo hermoso y lo bueno se abrazan. El trabajo, lejos de ser castigo, es vocación. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis capítulo 2, versículo 15. Labrar apunta a desarrollar potencial, guardar a proteger lo sagrado. Edén es entonces la primera escuela de mayordomía, cultivar lo que Dios confía y cuidar lo que Dios ama. El río que sale de Edén y se divide en 4 brazos introduce la geografía simbólica del texto. Pisón, Gijón, Hiddekel y Éufrates. Génesis capítulo 2, versículos 10 al 14. Esta imagen de una fuente única que se multiplica insinúa el proyecto divino que irradia vida hacia toda la tierra. Muchos han visto en esta cartografía una pista de Mesopotamia, otros proponen que el diluvio alteró los contornos originales. Sea como fuere, la teología de la imagen es diáfana. Lo que nace de la presencia de Dios fertiliza, ordena y sostiene, y donde ese río fluye, la vida se vuelve posible. En el corazón del jardín resplandece el árbol de la vida, símbolo del acceso continuo a la vitalidad que solo Dios puede dar. Su presencia afirma que la inmortalidad no es un atributo humano autónomo, sino un don mediado por la comunión. A su lado se erige el árbol del conocimiento del bien y del mal, no un fruto mágico, sino el límite que define la relación. ¿Vivirá el hombre bajo la sabiduría de Dios o intentará autodeterminar el bien y el mal sin referencia al Creador? El mandato es claro y compasivo: de todo puedes comer, menos de ese árbol. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. La prohibición, lejos de ser capricho, tutela la vida. La tentación en Edén no comienza con hambre, sino con desconfianza. La serpiente introduce una teología alternativa. No moriréis, seréis como Dios. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. El engaño reescribe la intención de Dios como si fuera restricción y reconfigura el fruto como atajo a la sabiduría. Cuando la mirada deja de ver el don y se obsesiona con lo vedado, el deseo se desordena. Comer del árbol no añade sabiduría, desnuda la fragilidad. La apertura de los ojos no libera, expone. El hombre y la mujer descubren su desnudez y se esconden. Primera metáfora de la culpa que rompe vínculos verticales y horizontales. El juicio divino en Edén
no es explosión de ira, sino cirugía moral. Dios llama, interroga, nombra lo ocurrido y traza consecuencias que corresponden a la desobediencia. Génesis capítulo 3, versículos 9 al 19. El dolor entra en la historia, el trabajo se llena de espinas y la relación se tensa. Sin embargo, en medio del veredicto aparece la primera esperanza, la promesa de que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, un anuncio temprano de redención. Edén no se clausura con un portazo, se cierra con una promesa que abre un futuro. La expulsión al oriente del Edén, con querubines y una espada encendida que guarda el camino al árbol de la vida, Génesis capítulo 3, versículo 24, no describe un Dios que se aleja, sino un Dios que impide que la humanidad perpetúe su estado caído, accediendo a la vida eterna sin transformación. Es una misericordia severa, cerrar el acceso para, en el tiempo preciso, reabrirlo por la vía de la redención. Desde entonces, toda la historia bíblica puede leerse como el relato de cómo Dios vuelve a acercar al ser humano al árbol de la vida, hasta la visión final de Apocalipsis, donde ese árbol reaparece en la ciudad santa. Edén también funciona como arquetipo del templo. Allí se camina al fresco del día con Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8. Lenguaje de presencia. Las tareas de labrar y guardar son términos sacerdotales que más tarde describen el servicio de los levitas. El jardín es el primer santuario y Adán, el primer sacerdote jardinero. Cuando Israel construye el tabernáculo y el templo, reproduce en símbolos aquella comunión perdida. Lámparas como árboles, querubines que custodian, oro y piedras preciosas que evocan la abundancia original. La nostalgia de Edén se convierte en arquitectura de la presencia. En la experiencia humana, Edén es memoria y destino. Memoria, porque llevamos la huella de un mundo en equilibrio, donde la belleza y la verdad no estaban divorciadas. Destino, porque las promesas proféticas apuntan a una restauración en la que el desierto florece y las lágrimas son enjugadas. Por eso, los profetas sueñan con jardines restaurados, y Jesús habla del reino como semillas, viñas y banquetes, imágenes que dialogan con el primer huerto. Cada gesto de justicia, cada acto de cultivo, cada relación reconciliada es una miga de pan que señala el camino de regreso. Las lecturas sobre la ubicación del jardín, por fascinantes que sean, nunca deben eclipsar su mensaje central. Si estuvo en una región concreta, o si su geografía fue transformada, el texto insiste en otra coordenada más honda. Edén es donde Dios reina, y el hombre responde en obediencia amorosa. Cuando Jesús promete al ladrón arrepentido, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas capítulo 23, versículo 43, la palabra paraíso evoca un jardín. La comunión recuperada no es un paisaje sin más, es estar con Él. El retorno a Edén comienza donde la confianza vuelve a nacer. Finalmente, el jardín del Edén nos interpela en lo cotidiano. ¿Cómo labramos y guardamos hoy lo que se nos confía? El cuerpo, la familia, la tierra, la fe. ¿Desde qué árbol comemos al tomar decisiones? La sabiduría bíblica propone una ecología integral. Reverencia por el Creador, responsabilidad por la creación, límites que liberan y un futuro asegurado por la promesa. Edén no es una postal perdida, es un llamado presente a vivir como si la presencia de Dios caminara otra vez entre nuestros árboles, porque en Cristo el camino hacia el árbol de la vida ya no está cerrado y la historia se encamina paso a paso hacia el jardín definitivo. 2. La Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel comienza en un tiempo en que toda la tierra hablaba una misma lengua y unas mismas palabras. Génesis capítulo 11, versículo 1. La humanidad, unida en propósito y lenguaje, decidió asentarse en la llanura de Sinar, territorio que corresponde al sur de Mesopotamia, donde florecieron civilizaciones como la sumeria y la babilónica. Allí, el hombre concibió la idea de erigir una torre cuya cúspide llegara al cielo. Pero aquel proyecto no era un simple monumento, era una declaración de independencia frente a Dios,
una muestra de que el ser humano quería construir su propia grandeza sin necesidad del Creador. La decisión de edificar una ciudad con una torre tan alta reflejaba una ambición desmedida. «Hagámonos un nombre», dijeron. Génesis capítulo 11, versículo 4. Esta frase encierra el corazón del problema, el deseo de fama y poder. No buscaban glorificar a Dios, sino reemplazarlo. En lugar de ser imagen del Creador, querían ser creadores de su propia identidad. Era el primer intento colectivo de crear una civilización sin referencia divina, una cultura del ego que pretendía alcanzar lo inalcanzable. Los ladrillos cocidos y el betún que usaron para unirlos representan el ingenio humano al servicio de la soberbia. Babilonia fue pionera en esas técnicas de construcción, y sus templos escalonados, los zigurats, eran considerados escaleras hacia los dioses. La Torre de Babel pudo haber sido un proyecto semejante, un zigurat colosal, con el cual el hombre intentaba invadir el espacio sagrado. Pero lo que comenzó como una muestra de cooperación terminó siendo el símbolo de la rebelión organizada contra la voluntad de Dios. El texto bíblico describe cómo Dios descendió para ver la ciudad y la torre. Esta imagen no sugiere ignorancia divina, sino ironía. Mientras el hombre creía elevarse, Dios desciende para observar su insignificancia. La acción divina interrumpe el proyecto humano no con fuego ni destrucción, sino con confusión. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis capítulo 11, versículo 7. El castigo es a la vez corrección y protección. Dios frena el progreso desviado que habría llevado a la humanidad a su propia ruina moral. De un solo idioma nacen múltiples lenguas. Lo que era una voz común se fragmenta en incomunicación. La diversidad de idiomas que hoy celebramos como riqueza cultural nació como consecuencia del orgullo. Babel se convierte en el punto de inflexión donde la comunicación, don divino, se vuelve instrumento de división. La palabra Babel en hebreo está relacionada con Balal, que significa confundir. Paradójicamente, el intento de alcanzar el cielo termina en dispersión sobre la tierra. Los restos arqueológicos de la antigua Babilonia revelan estructuras asombrosas como el Etemenanki, un zigurat dedicado al dios Marduk, cuya traducción es la casa del fundamento del cielo y la tierra. Medía cerca de 90 metros de altura y los historiadores creen que inspiró la leyenda bíblica. Sin embargo, el mensaje espiritual trasciende las ruinas. No se trata de un sitio exacto, sino del símbolo de toda civilización que exalta al hombre por encima de Dios. En cada época, Babel resurge cuando la humanidad construye torres de orgullo tecnológico, ideológico o económico, creyendo que puede alcanzar la eternidad sin fe. En contraste, la respuesta divina no fue solo confundir, sino también preparar la redención. Siglos después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y cada uno comenzó a hablar en lenguas diferentes. Hechos capítulo 2, versículo 4. Aquella escena fue el reverso de Babel. Mientras en Babel Dios dividió las lenguas para detener la soberbia, en Pentecostés las unió para proclamar el Evangelio. Donde antes hubo dispersión, ahora hay comunión. La Torre de Babel nos enseña que el progreso sin propósito espiritual se convierte en idolatría. La tecnología, la ciencia o la cultura no son enemigas de Dios, pero sí lo son cuando se vuelven sustitutos de su presencia. Edificar sin el fundamento divino es levantar un monumento al vacío. Dios no está en contra del crecimiento humano, está en contra de la soberbia que niega su soberanía. En sentido personal, todos llevamos dentro una Babel. La tentación de construir una vida centrada en nosotros mismos, buscando reconocimiento o control. Pero toda torre erigida sobre el ego termina derrumbándose. Solo cuando dejamos de competir con Dios y aceptamos su guía, encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. La verdadera grandeza no está en subir, sino en obedecer. 3. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se levantaban en las fértiles llanuras del Jordán, un valle que, según Génesis, era como el huerto de Jehová.
Génesis capítulo 13, versículo 10. Era un paraíso terrenal, lleno de vegetación y aguas, un lugar que simbolizaba la prosperidad. Sin embargo, la abundancia material de esas ciudades se convirtió en el espejo de su decadencia moral. Lot, el sobrino de Abraham, eligió vivir allí por su aparente riqueza y comodidad, sin sospechar que estaba entrando en el epicentro de una civilización que pronto sería recordada como el ejemplo más temible del juicio de Dios sobre el pecado colectivo. El relato bíblico describe que los habitantes de Sodoma eran grandes pecadores contra Jehová. Génesis capítulo 13, versículo 13. No se trataba solo de actos inmorales individuales, sino de una corrupción estructural, violencia, injusticia, abuso y desprecio hacia lo sagrado. Los profetas posteriores, como Ezequiel, ampliaron este diagnóstico. Esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Su pecado no fue únicamente sexual, sino social y espiritual. Una ciudad que había perdido toda compasión y temor de Dios. La historia alcanza su punto crucial cuando 3 visitantes celestiales llegan al campamento de Abraham, uno de ellos identificado como el mismo Señor. Abraham intercede por las ciudades, rogando que si hubiera solo 10 justos, Dios las perdonara. Génesis capítulo 18, versículos 32. Este diálogo revela un rasgo profundo del carácter divino. Su justicia siempre va acompañada de misericordia, pero también muestra la gravedad de la corrupción. Ni siquiera 10 personas justas podían encontrarse allí. Sodoma se había vaciado de bondad. Esa noche, 2 ángeles visitan a Lot en Sodoma. Los hombres de la ciudad, cegados por su perversión, rodean la casa exigiendo que les entregara a los visitantes para abusar de ellos. Génesis capítulo 19, versículo 5. Es una escena que refleja la degeneración total de la sociedad, el deseo de violar lo sagrado y la pérdida de toda humanidad. Los ángeles, en un acto de protección, hieren con ceguera a los agresores, simbolizando la oscuridad moral en que vivían. La advertencia fue clara: saca a tu familia, porque destruiremos este lugar. Lot, vacilante, es finalmente sacado de la ciudad junto con su esposa y sus hijas. Dios había determinado el juicio. Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Génesis capítulo 19, versículo 24. Aquella lluvia ardiente redujo las ciudades a polvo. El paisaje fértil se convirtió en una extensión desierta, cubierta de sal y ceniza. El aire mismo parecía maldecido. El fuego no fue solo físico, sino espiritual. Un recordatorio eterno de que la arrogancia humana sin arrepentimiento termina consumida por su propio pecado. La esposa de Lot, al mirar atrás, desobedeció la orden divina y se convirtió en estatua de sal. Génesis capítulo 19, versículo 26. Su gesto fue más que una curiosidad, fue un símbolo. Mirar atrás significaba aferrarse al pasado, añorar lo condenado. Dios no la castigó por mirar, sino por no soltar lo que debía quedar atrás. Esa imagen petrificada sigue siendo un monumento silencioso al poder destructivo de la nostalgia por el pecado. Muchos arqueólogos han vinculado la ubicación de Sodoma y Gomorra a las riberas del Mar Muerto. Excavaciones en Babed, Dra y Numeira, al sureste de ese mar, muestran restos de ciudades destruidas por un intenso fuego, con capas de ceniza y material bituminoso, evidencia de combustión a temperaturas altísimas. Curiosamente, el Mar Muerto, con su alta concentración de sal y azufre, parece un eco geológico de aquel juicio bíblico. Incluso hoy, la región está marcada por grietas, montículos ennegrecidos y una atmósfera pesada, como si el lugar aún guardara la memoria del castigo divino. Más allá del aspecto histórico, el mensaje de Sodoma y Gomorra trasciende el tiempo. Jesús las mencionó como advertencia para su generación diciendo: en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Mateo capítulo 11, versículo 24. Es decir,
El verdadero peligro no está solo en la inmoralidad, sino en la indiferencia ante la verdad revelada. Si Sodoma pereció sin conocer plenamente la luz, ¿qué será de quienes la conocen y aún así la rechazan? En la literatura profética, Sodoma se convierte en metáfora de toda sociedad que se aparta de la justicia. Isaías comparó a Jerusalén con Sodoma cuando el pueblo ofrecía sacrificios vacíos, pero ignoraba al huérfano y a la viuda. Isaías capítulo 1, versículo 10. De este modo, el juicio de Sodoma no es solo historia antigua, es espejo del presente. Cada generación debe preguntarse si sus ciudades, en su orgullo y autosuficiencia, no están repitiendo el mismo camino. 4. El monte Sinaí. El monte Sinaí es uno de los lugares más sagrados y misteriosos de toda la Biblia, pues allí el cielo descendió a la tierra para sellar el pacto entre Dios y su pueblo. En el libro del Éxodo capítulo 19, se narra que Moisés condujo a los israelitas hasta los pies de este monte 3 meses después de salir de Egipto. Aquel lugar desértico, árido y silencioso se transformó en un escenario de revelación divina. Allí no hubo templos ni altares humanos, solo roca, polvo y una voz que estremeció los cielos. En ese silencio ancestral, Dios habló directamente con el hombre, demostrando que su presencia no se limita a los palacios ni a los tronos, sino que se manifiesta en la soledad del desierto. La descripción bíblica del acontecimiento es sobrecogedora. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Éxodo capítulo 19, versículo 18. El pueblo vio relámpagos, escuchó truenos, y el sonido de una trompeta que crecía cada vez más fuerte. Era la manifestación física de la gloria de Dios, un fenómeno que combinaba fuego, sonido y temblor, símbolos de poder y santidad. Nadie podía tocar la montaña, ni siquiera los animales, bajo pena de muerte. El monte Sinaí no era solo un lugar, era la frontera entre lo humano y lo divino. Desde su cumbre, Moisés recibió los 10 mandamientos, la base moral y espiritual del pueblo de Israel. Aquellas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, Éxodo capítulo 31, versículo 18, representaron algo más que leyes. Eran el pacto de una nación que se convertiría en portadora de la justicia divina en la tierra. Cada mandamiento no era una restricción, sino una guía hacia la libertad verdadera, pues mostraba cómo vivir en armonía con Dios y con los demás. Por eso el Sinaí es recordado no solo como el monte del fuego, sino como el monte de la palabra. Durante siglos, los estudiosos han intentado determinar la ubicación exacta del monte Sinaí. La tradición cristiana lo sitúa en la península del mismo nombre, al sur de Egipto, donde se levanta el monte Santa Catalina. Allí, en el siglo IV, fue construido un monasterio que aún hoy conserva el nombre del profeta Moisés. Sin embargo, investigaciones recientes proponen que el verdadero monte podría estar más al este en la actual Arabia Saudita, donde una montaña llamada Jabal al-Laus presenta características sorprendentes. Una cima ennegrecida, restos de antiguos altares y formaciones que se asemejan a un altar de sacrificios. Aunque las evidencias son discutidas, muchos viajeros afirman sentir una energía distinta al pisar su suelo, como si el aire aún guardara la voz de aquel encuentro entre Dios y su siervo. Más allá de su ubicación geográfica, el monte Sinaí representa el punto máximo de revelación divina antes de la llegada de Cristo. Allí se selló el pacto de la ley. Siglos después, Jesús sellaría el pacto de la gracia. En la cima del monte, Moisés recibió mandamientos grabados en piedra. En el Sermón del Monte, Jesús grabó la ley en los corazones. Ambos montes, aunque distintos, comparten la misma esencia: el deseo de Dios de hablar directamente al hombre. La diferencia está en el tono. En el Sinaí el pueblo tembló de miedo. En el monte de las bienaventuranzas el pueblo se acercó con esperanza. El Sinaí también es símbolo de preparación y purificación. Antes de subir, Moisés ordenó al pueblo lavarse, abstenerse de impurezas y estar listos para el tercer día, cuando Dios descendería. Este detalle revela un principio espiritual profundo.
La presencia de Dios exige santidad. No se puede subir al monte de la revelación sin antes pasar por el valle de la obediencia. Por eso muchos creyentes han visto en el Sinaí una metáfora del alma humana que busca encontrarse con su Creador. Solo el corazón limpio puede soportar la altura del fuego divino. Cuando Moisés permaneció 40 días y 40 noches en la cima, el monte se convirtió en un santuario viviente. Allí no hubo distracciones ni voces humanas, solo la comunión directa con Dios. En ese silencio, Moisés recibió instrucciones para construir el tabernáculo, símbolo de la presencia continua de Dios entre su pueblo. Su rostro resplandeció al descender, tanto que los israelitas no podían mirarlo. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Aquella luz era el reflejo de lo que ocurre cuando un ser humano se expone a la gloria divina sin intermediarios. El monte Sinaí fue testigo no solo de la entrega de la ley, sino también del temor del pueblo. Cuando oyeron la voz de Dios, pidieron a Moisés que hablara por ellos, porque no soportaban la intensidad de la voz celestial. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Esa distancia entre Dios y el hombre quedó marcada en la historia espiritual de Israel, hasta que Cristo la cerró con su sacrificio. De hecho, el apóstol Pablo comparó el Sinaí con el monte del antiguo pacto y lo contrastó con el monte Sión, símbolo de la libertad en Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 24. Así, el fuego del Sinaí preparó el camino para la luz de la gracia. La experiencia del Sinaí también enseña que los momentos de revelación ocurren en el aislamiento. Moisés subió solo, sin multitud, sin aplausos. Fue en la soledad donde escuchó la voz que guiaría a millones. Esto muestra que los grandes encuentros con Dios no se producen en el ruido, sino en el silencio. Cada creyente tiene su propio Sinaí interior, un lugar de despojo, de temor y de entrega, donde el alma se rinde para recibir dirección. El monte representa ese punto en la vida donde el ser humano debe decidir si teme al fuego o se deja transformar por él. Hoy el monte Sinaí sigue siendo un recordatorio de la santidad de Dios. Aun cuando sus rocas permanecen inmóviles, el mensaje que brota de ellas sigue vivo. El mismo Dios que habló en fuego sigue hablando en la conciencia. Su voz no necesita truenos para ser oída, pero su autoridad permanece igual de poderosa. El Sinaí es la línea que divide la indiferencia del compromiso, la idolatría de la obediencia, la esclavitud del pecado de la libertad espiritual. Y aunque el humo de aquel día se disipó hace milenios, su eco sigue resonando en la historia humana. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 2. 5. El arca de Noé y el monte Ararat. El relato del arca de Noé y el monte Ararat es una de las historias más fascinantes y misteriosas de toda la Biblia. Según Génesis capítulo 8, versículo 4, el arca reposó sobre los montes de Ararat, después del gran diluvio que había cubierto toda la tierra. Este pasaje marca el momento en que la humanidad recibe una segunda oportunidad, un nuevo comienzo tras la destrucción del mundo antiguo. Pero más allá del simbolismo espiritual, el relato ha despertado durante siglos un intenso debate entre creyentes, científicos y exploradores que buscan pruebas físicas del arca en las montañas del actual territorio de Turquía. El monte Ararat, con sus más de 5.000 metros de altura, se eleva majestuoso al este de Turquía, en la frontera con Armenia e Irán. Su cima nevada, cubierta de glaciares permanentes, parece un guardián del pasado, ocultando bajo su hielo secretos milenarios. Desde tiempos antiguos las culturas de la región lo han venerado como un lugar sagrado. La Biblia lo menciona en plural, montes de Ararat, refiriéndose a toda una cordillera, pero la tradición lo asocia con ese pico específico que hoy se conoce como el monte más alto de Anatolia. Su majestuosidad, su aislamiento y la persistencia de los relatos locales lo convirtieron en el candidato perfecto para custodiar los restos del arca. El arca, según las Escrituras, no era una simple barca, sino una enorme estructura de madera de gofer, de aproximadamente 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto.
Fue construida siguiendo instrucciones precisas que Dios dio a Noé para salvar a su familia y a todas las especies de animales del juicio del diluvio. Génesis capítulo 6, versículos 14 al 16. Cuando las aguas cubrieron los montes más altos, el arca flotó durante muchos meses, hasta que las aguas comenzaron a descender. Entonces, en el mes séptimo, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat, marcando el inicio de una nueva era para la humanidad. A lo largo de los siglos, numerosos exploradores y expediciones han afirmado haber hallado indicios del arca en el monte Ararat. En el año 1910, un escalador ruso aseguró haber visto una estructura de madera gigante incrustada en el hielo. Décadas más tarde, en 1955, un piloto estadounidense llamado Fernand Navarra fotografió desde el aire una formación rectangular bajo el glaciar. En 1977, un satélite espía de la CIA captó imágenes de una anomalía en la misma zona, lo que aumentó la curiosidad mundial. Sin embargo, las autoridades turcas declararon el área zona militar restringida, impidiendo futuras excavaciones civiles. Desde entonces, muchos se preguntan si hay algo que los gobiernos prefieren mantener oculto. En 1987, otro hallazgo reavivó la polémica. En el monte Durupunar, cerca del Ararat, se descubrió una formación de forma elíptica que coincidía casi exactamente con las medidas bíblicas del arca. Investigadores turcos y estadounidenses realizaron pruebas de radar de penetración en el suelo y detectaron patrones rectangulares, como si fueran restos de una estructura artificial. Aunque los escépticos lo atribuyen a formaciones naturales, las evidencias visuales y las proporciones geométricas han convencido a muchos de que aquel lugar podría haber albergado los restos petrificados del Arca de Noé. Más allá de las pruebas materiales, el simbolismo del monte Ararat tiene una fuerza espiritual profunda. Representa el punto donde la justicia divina se encuentra con la misericordia. Mientras el diluvio destruye, el arca preserva. Mientras la tierra muere, el monte se convierte en el altar del nuevo pacto. De hecho, el primer acto de Noé al salir del arca fue levantar un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Génesis capítulo 8, versículo 20. En respuesta, Dios prometió no volver a destruir la tierra por agua y selló su promesa con el arco iris, un símbolo que aún hoy recuerda el compromiso de Dios con la vida. Sin embargo, el Ararat no solo guarda la memoria de la salvación, sino también el misterio del silencio. Pese a los avances tecnológicos, ningún hallazgo ha sido oficialmente reconocido como el verdadero arca. Algunos creen que los restos fueron destruidos por movimientos glaciales, otros que Dios permitió que se conservaran ocultos para que la fe prevaleciera sobre la evidencia. En cierto modo, la falta de prueba tangible se convierte en una lección espiritual. La fe no necesita ver para creer, porque la esencia del relato no está en la madera, sino en el mensaje de esperanza. El monte Ararat ha sido testigo de innumerables guerras, imperios y fronteras trazadas por el hombre, pero permanece inmóvil, como una columna que recuerda el pacto entre el cielo y la humanidad. Para muchos, simboliza la nueva oportunidad que Dios ofrece a cada generación. Así como el arca descansó sobre sus montañas después del caos, cada vida puede encontrar su propio Ararat cuando cesa la tormenta, cuando el alma, cansada de luchar, vuelve a posarse sobre la roca firme de la fe. Las historias locales de la región siguen alimentando el misterio. Los habitantes de los pueblos cercanos relatan que, en los veranos más secos, fragmentos de madera oscura emergen entre el hielo derretido. Dicen que los animales evitan subir a ciertas zonas y que, al amanecer, el viento produce un sonido extraño, como un gemido profundo que parece venir de la montaña misma. Son relatos orales, pero coinciden en un punto. El monte Ararat no es una montaña cualquiera. Es un testigo del diluvio, un recordatorio eterno de que la humanidad fue rescatada una vez del abismo por la gracia divina. Hoy, el Arca de Noé y el monte Ararat siguen siendo un misterio no resuelto, un puente entre la fe y la ciencia. ¿Está realmente allí
oculta bajo kilómetros de hielo? ¿O fue llevada por las aguas a otro lugar desconocido? Tal vez las respuestas permanezcan selladas hasta el tiempo señalado. Lo cierto es que, como el arca, todos navegamos entre aguas inciertas buscando tierra firme. Y cuando las tormentas se calman, el Ararat espiritual de cada corazón nos recuerda que siempre hay un nuevo comienzo, cuando Dios extiende su pacto y el arco iris vuelve a brillar sobre nosotros. 6. El Mar Rojo. El Mar Rojo es uno de los escenarios más impactantes y enigmáticos de toda la narrativa bíblica. En él ocurrió un acontecimiento que desafía las leyes de la naturaleza. Las aguas se abrieron para permitir que un pueblo entero escapara de la esclavitud. Según Éxodo capítulo 14, versículo 21, Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Este versículo no solo describe un evento sobrenatural, sino también un momento que transformó la historia espiritual de la humanidad, la transición de la opresión a la libertad, del miedo a la fe. Los hebreos habían salido de Egipto después de siglos de servidumbre, pero aún no estaban libres del todo. Detrás de ellos venía el ejército del faraón, con carros, caballos y soldados decididos a devolverlos a la esclavitud. Frente a ellos, el mar. Detrás, la muerte. No había escapatoria. En ese punto límite, Dios ordenó a Moisés que levantara su vara y extendiera su mano sobre las aguas. Lo que ocurrió a continuación fue un espectáculo de poder divino. El mar se partió en dos, y las aguas se levantaron como murallas a derecha e izquierda. El camino que parecía imposible se abrió justo cuando la fe fue puesta a prueba. El paso del pueblo de Israel por el fondo del mar no fue solo una hazaña de escape, sino una revelación del carácter de Dios. Él no simplemente los sacó de Egipto, sino que eliminó toda posibilidad de volver atrás. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas regresaron a su cauce y los carros quedaron sepultados. Éxodo capítulo 14, versículo 28, afirma: «Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón». Este acto selló la liberación de Israel y marcó el comienzo de su identidad como nación bajo la protección divina. Durante siglos, científicos y teólogos han debatido cómo pudo suceder tal milagro. Algunos sostienen que se trató de un fenómeno natural dirigido por Dios, como un viento poderoso que empujó las aguas de una laguna costera o un evento de marea extrema. Sin embargo, ninguno de estos intentos logra explicar la sincronía exacta, la magnitud del evento, ni la precisión con que las aguas regresaron justo cuando el ejército egipcio se hallaba en medio del lecho marino. El texto bíblico no deja espacio a la casualidad. Fue la mano de Dios la que actuó a través de los elementos. En los últimos años, hallazgos arqueológicos han reavivado el debate. Investigadores y exploradores submarinos han encontrado en zonas cercanas al Golfo de Aqaba estructuras corroídas con forma de ruedas, ejes metálicos cubiertos de coral y fragmentos que coinciden con restos de carros antiguos egipcios. También se han reportado huesos humanos y de caballos petrificados en el fondo marino. Aunque la comunidad científica se mantiene dividida, estos hallazgos coinciden sorprendentemente con la descripción bíblica de una destrucción masiva del ejército del faraón. ¿Podrían ser estas ruinas los vestigios del milagro que cambió el curso de la historia? Más allá de las pruebas físicas, el significado espiritual del Mar Rojo es profundo. Representa el punto de transición entre la esclavitud y la promesa. Israel no fue liberado en el desierto, sino dentro del mar, en el corazón del peligro. Dios no evitó que enfrentaran la adversidad, los condujo a través de ella. Esta imagen se ha convertido en un símbolo universal de fe. Cuando no hay salida visible, la fe abre caminos invisibles. El mar, que antes era obstáculo, se transformó en el escenario de la victoria. El Mar Rojo también simboliza la frontera entre el pasado y el futuro. Una vez cruzado, no había retorno posible. Dios no solo liberó a su pueblo físicamente, sino también espiritualmente.
rompiendo las cadenas de dependencia y miedo que los ataban a Egipto. Por eso cada creyente encuentra en esta historia un espejo, el momento en que se deja atrás el viejo yo y se entra a un nuevo camino con Dios. Así como las aguas se cerraron sobre los egipcios, el pasado queda sepultado cuando la fe triunfa sobre el temor. La reacción del pueblo después del cruce fue una explosión de adoración. Moisés y su hermana Miriam entonaron un cántico de victoria. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Aquel canto fue más que una celebración, fue una declaración profética. El mar que debía ser tumba se convirtió en altar. Donde antes hubo llanto, ahora había danza. Donde hubo muerte, ahora había vida. El eco del Mar Rojo resuena en toda la Biblia. En los Salmos, los profetas y el Apocalipsis se recuerda este episodio como símbolo del poder redentor de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo compara con el bautismo, el paso de las aguas como señal de un nuevo nacimiento. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 2. Así, el milagro del mar no fue un hecho aislado, sino una figura del plan eterno de salvación. Hoy, el Mar Rojo sigue siendo un testigo silencioso. Sus aguas esconden secretos que quizá nunca sean revelados del todo, pero su mensaje es eterno. Cuando la fe obedece, el mar obedece también. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre abre camino a través de ellas. Y aunque la ciencia siga buscando explicaciones, el alma que ha experimentado su propio cruce del mar sabe que hay momentos en los que solo un milagro explica la libertad, porque al final, el verdadero poder del Mar Rojo no está en el agua que se abrió, sino en el corazón que creyó. 7. El Arca del Pacto. El Arca del Pacto es uno de los misterios más profundos y fascinantes de toda la historia bíblica. Según Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 16, fue construida bajo instrucciones directas de Dios. Harán un arca de madera de acacia, la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Dentro de ella debían colocarse las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí, junto con la vara de Aarón que floreció y un vaso que contenía maná. No era simplemente un cofre, era el símbolo tangible de la presencia divina en medio del pueblo. Donde estaba el arca, allí estaba Dios. Su poder no residía en el oro ni en la madera, sino en la gloria que la acompañaba, conocida como la Shekinah, la manifestación visible de la presencia de Jehová. El arca se encontraba en el lugar santísimo del tabernáculo, separada del resto del templo por un velo. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a ella una vez al año, en el día de la expiación, llevando sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Sobre su cubierta, llamada el propiciatorio, se alzaban dos querubines de oro cuyas alas se extendían hacia el centro, donde Dios hablaba. Desde ese punto, según Números capítulo 7, versículo 89, Moisés oía la voz de Dios que le hablaba de sobre el propiciatorio. Aquel objeto, de apenas poco más de 1 metro de largo, representaba el trono invisible del Creador en la tierra. Durante los años de peregrinación en el desierto, el arca iba al frente del campamento. Números capítulo 10, versículo 33, dice que el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Cuando el pueblo se movía, Moisés clamaba, «Levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos». Donde el arca avanzaba, el poder divino la seguía. Era más que una reliquia, era el testimonio del pacto vivo entre Dios y su pueblo. El arca también fue protagonista en las batallas de Israel. En Josué capítulo 6, cuando los israelitas rodearon los muros de Jericó, el arca iba al centro de la procesión. Al sonar las trompetas y gritar el pueblo, las murallas cayeron, simbolizando que la victoria no provenía de la fuerza humana, sino de la presencia divina. Sin embargo, hubo momentos en que el pueblo trató de usar el arca como un amuleto, olvidando que no era el objeto lo que daba poder, sino la obediencia a Dios. En 1 de Samuel capítulo 4, los israelitas llevaron el arca a la batalla contra los filisteos, esperando asegurar la victoria, pero fueron derrotados y el arca fue capturada.
Su estadía entre los filisteos fue desastrosa para ellos. Dondequiera que la colocaban, surgían plagas y desgracias. Finalmente, la devolvieron a Israel, comprendiendo que era un objeto sagrado que no podía manipularse. Más adelante, el rey David la trasladó a Jerusalén con gran celebración. David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 14. En ese momento, el arca volvió a ocupar su lugar como centro espiritual de la nación, estableciendo Jerusalén como la ciudad del pacto. Bajo el reinado de Salomón, el arca fue depositada en el templo recién construido. Cuando los sacerdotes la colocaron en el lugar santísimo, una nube llenó la casa de Jehová, de modo que no podían permanecer allí por la intensidad de la gloria. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Era la confirmación de que Dios habitaba entre su pueblo. Sin embargo, con el tiempo, Israel cayó en idolatría, y el templo fue destruido por el ejército de Babilonia en el año 586 a.C. Desde entonces, el paradero del arca se volvió un enigma que nunca ha sido resuelto. Existen varias teorías sobre su destino. Una de las más antiguas sostiene que los sacerdotes la ocultaron en una cámara subterránea bajo el monte del templo, antes de que Nabucodonosor tomara Jerusalén. Otra versión, basada en la tradición etíope, afirma que el hijo de Salomón y la reina de Saba, Menelik, la llevó a Etiopía, donde se habría guardado durante siglos en la ciudad de Aksum. Allí, hasta hoy, un grupo de monjes asegura custodiar el arca auténtica, pero ningún extranjero ha tenido permiso para verla. También existen relatos apócrifos que la ubican en el monte Nebo, donde Moisés vio la tierra prometida. En los últimos años, exploradores, arqueólogos y creyentes han intentado rastrear su paradero. Algunos dicen haber detectado cámaras ocultas bajo Jerusalén con radares de penetración. Otros aseguran haber visto documentos antiguos que confirman su traslado a Egipto o Etiopía. Sin embargo, ninguna prueba definitiva ha salido a la luz. Los gobiernos modernos, conscientes del poder simbólico del arca, han restringido muchas excavaciones por temor a conflictos religiosos. El misterio, así, permanece intacto, alimentando tanto la fe como la curiosidad. En el plano espiritual, el arca del pacto representa más que un objeto desaparecido. Simboliza la comunión perdida entre Dios y el hombre. Su desaparición coincide con el silencio profético de Israel y con la espera del Mesías. En el Nuevo Testamento, el arca reaparece simbólicamente cuando el velo del templo se rasga tras la muerte de Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 51. Ya no hay un cofre que contenga la presencia de Dios, porque esa presencia ahora habita en los corazones de los creyentes. Cristo se convierte en el nuevo propiciatorio, el lugar donde la humanidad puede reconciliarse con su Creador. El Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, ofrece una última visión del misterio. Y fue abierto el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo. La visión sugiere que el arca terrenal era solo una sombra de una realidad celestial. Lo que fue escondido en la tierra se revela en el cielo. Así, el misterio de su paradero se convierte en una metáfora de la fe. Hay verdades que no pueden encontrarse con herramientas humanas, sino con el corazón. El arca del pacto, más que un tesoro arqueológico, es un recordatorio eterno de que la presencia divina no puede ser confinada, solo experimentada. Que aunque los hombres la sigan buscando en montañas o templos, su verdadero lugar está en cada alma que guarda la ley del amor escrita no en piedra, sino en el Espíritu. 8. El Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos es, sin duda, una de las visiones más impactantes y misteriosas del profeta Ezequiel. El capítulo 37 de su libro describe cómo la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. La escena es lúgubre y desoladora. Miles de huesos humanos esparcidos por un valle árido, sin vida, sin esperanza. Era un paisaje que representaba el fracaso total de una nación destruida,
pero también el escenario donde Dios revelaría su poder absoluto para dar vida a lo que ya estaba muerto. El profeta fue conducido a recorrer aquel valle. No se trataba de un vistazo superficial, sino de una observación profunda y detallada. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ezequiel capítulo 37, versículo 2. Esa última frase, secos en gran manera, indica que aquellos huesos llevaban mucho tiempo expuestos al olvido. La muerte allí no era reciente, era completa. El mensaje era claro. La vida había abandonado ese lugar hacía mucho, y la esperanza también. Entonces Dios le hace una pregunta desconcertante. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel, sabiendo que la respuesta estaba más allá del entendimiento humano, responde con humildad: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Esa respuesta se convierte en una declaración de fe pura. Donde la lógica solo ve imposibilidad, la fe reconoce que la última palabra pertenece a Dios. En ese momento, el valle deja de ser un cementerio y se convierte en un laboratorio divino, donde el Creador muestra que puede revertir incluso la muerte más definitiva. Dios ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos. Profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel capítulo 37, versículo 4. La voz del profeta, portadora de la palabra divina, se convierte en el vehículo del milagro. En la visión, los huesos comienzan a moverse, a juntarse unos con otros, formando esqueletos completos. Luego aparecen tendones, carne y piel que los cubren, pero todavía no hay aliento en ellos. Es un proceso progresivo, una resurrección en etapas. Primero la estructura, luego la forma, después la vida. Dios no actúa de manera caótica. Su restauración sigue un orden perfecto. Finalmente Dios le dice a Ezequiel: profetiza al Espíritu, y dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. El profeta obedece, y el viento, símbolo del Espíritu de Dios, entra en ellos. Entonces vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. La imagen es sobrecogedora. Un valle que hace unos instantes estaba lleno de huesos secos se transforma en un ejército de hombres resucitados. Donde reinaba la desolación, ahora hay movimiento, fuerza y propósito. Muchos estudiosos interpretan esta visión como una alegoría de la restauración de Israel, que en tiempos de Ezequiel se hallaba disperso y exiliado en Babilonia. Dios le revela al profeta que los huesos representan toda la casa de Israel, que decía: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. En ese contexto, el mensaje era que Dios aún podía devolver la vida espiritual, nacional y moral a un pueblo que se creía perdido. Era una promesa de resurrección colectiva, no solo física, sino también espiritual. Sin embargo, algunos teólogos y arqueólogos sostienen que la visión pudo haber tenido una dimensión literal. Se han encontrado antiguos valles en la región de Dura y otros desiertos de Babilonia, donde podrían haberse producido matanzas masivas. Si Ezequiel vio realmente un valle repleto de restos humanos, entonces su experiencia fue una mezcla de lo visible y lo espiritual, un mensaje profético surgido del horror real de la guerra. En ese caso, la visión cobra aún más fuerza, pues muestra cómo Dios puede transformar incluso los campos de la muerte en escenarios de esperanza. El mensaje del Valle de los Huesos Secos trasciende a Israel y se extiende a toda la humanidad. Cada persona, en algún punto de su vida, atraviesa un valle donde todo parece muerto: la fe, el propósito, los sueños. Es en esos momentos cuando la voz de Dios vuelve a resonar: huesos secos, oíd palabra de Jehová. No hay situación tan rota que Él no pueda restaurar, ni alma tan vacía que su espíritu no pueda llenar.
La resurrección que Ezequiel presenció no fue solo una demostración de poder, sino una lección sobre el propósito del Espíritu Santo: dar vida donde ya no hay pulso. El simbolismo del viento que sopla desde los 4 puntos cardinales representa la acción universal del Espíritu. No hay frontera ni límite para su alcance. Así como el soplo de Dios transformó el polvo en vida en el Génesis, también ese soplo revive lo que la desesperanza ha consumido. La restauración no ocurre por mérito humano, sino por intervención divina. Cuando el Espíritu entra, lo imposible deja de serlo. Finalmente la visión culmina con una promesa: y sabréis que yo, Jehová, abrí vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ezequiel capítulo 37, versículo 13. Es la garantía de que la muerte no es el final y que Dios tiene poder para levantar tanto a una nación como a un individuo. El Valle de los Huesos Secos no solo anuncia la restauración de Israel, sino también la esperanza universal de la resurrección. Es un recordatorio de que, aunque el valle parezca lleno de ruinas, el soplo divino puede convertirlo en un ejército vivo. Y aún hoy, cada vez que un corazón vuelve a creer, un hueso seco más se levanta en el valle de la fe. 9. El Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es uno de los lugares más sagrados y conmovedores de toda la historia bíblica. Situado frente a Jerusalén, separado por el Valle del Cedrón, este monte ha sido testigo de algunos de los momentos más trascendentales en la relación entre Dios y la humanidad. Su nombre proviene de los olivos que cubren sus laderas, árboles que simbolizan paz, unción y vida eterna. Desde sus alturas se puede contemplar toda la ciudad santa, y es precisamente allí donde la Biblia narra que Jesús lloró al ver el destino que aguardaba a Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículo 41. Aquel llanto no fue de debilidad, sino de amor profundo por una ciudad que no reconoció el tiempo de su visitación. El Monte de los Olivos era un lugar que Jesús frecuentaba constantemente. No solo fue escenario de su tristeza, sino también de su comunión más íntima con el Padre. Según Lucas capítulo 21, versículo 37, después de enseñar en el templo durante el día, pasaba las noches en ese monte. Allí se retiraba a orar, a encontrar silencio y fortaleza. Fue en su ladera, en el huerto de Getsemaní, donde se libró la más profunda batalla espiritual antes de la crucifixión. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Bajo las sombras de los olivos, el Hijo de Dios sudó gotas de sangre, enfrentando el peso del pecado de toda la humanidad. El Monte de los Olivos, por tanto, se convirtió en un testigo silencioso del dolor y la obediencia. En sus raíces están grabadas las oraciones que sellaron la redención. Cuando Judas llegó con los guardias para traicionar al Maestro, también fue allí donde el amor y la traición se cruzaron. Es el lugar donde se manifestó el contraste más profundo entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, incluso en medio de la traición, Jesús mostró serenidad. Sanó al siervo herido de los soldados. Lucas capítulo 22, versículo 51. Demostrando que la misericordia de Dios no se detiene ante la violencia humana. Pero el Monte de los Olivos no solo fue escenario de sufrimiento, también fue el punto desde el cual la gloria de Cristo fue revelada. 40 días después de su resurrección, Jesús reunió a sus discípulos en aquel mismo monte. Allí les dio su última instrucción: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Luego, frente a sus ojos, fue elevado al cielo, y una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos, atónitos, recibieron entonces el anuncio de los ángeles: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Hechos capítulo 1, versículo 11. Ese momento selló el Monte de los Olivos como el punto de encuentro entre la ascensión y la promesa de su regreso. Desde entonces, ese monte quedó marcado por una doble expectativa: la memoria del Cristo que subió y la esperanza del Cristo que volverá.
Según Zacarías capítulo 14, versículo 4, en el día del Señor, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá por en medio. Esta profecía habla de un regreso glorioso, en el que Jesús volverá no como el siervo sufriente, sino como el Rey vencedor que establecerá justicia sobre toda la tierra. Así, el lugar de la agonía será también el escenario de la victoria definitiva. Cada piedra del monte de los olivos parece resonar con siglos de oración, lágrimas y promesas. En su cima se encuentran tumbas antiguas de profetas, sacerdotes y reyes que esperaban la resurrección. Es considerado el cementerio más antiguo del mundo aún en uso, con más de 150.000 sepulturas. Los judíos creen que los muertos allí serán los primeros en resucitar cuando el Mesías venga. La conexión entre vida, muerte y esperanza hace que este monte sea una metáfora viva del destino humano. Un lugar donde el polvo y la eternidad se abrazan. A lo largo de los siglos, peregrinos de todas partes del mundo han subido sus senderos para orar. Algunos se detienen en la iglesia de Getsemaní, otros en la capilla de la Ascensión. Cada punto guarda una historia, una huella, una fe. No hay otro sitio en el mundo donde los evangelios, las profecías y las esperanzas del futuro se entrelacen con tanta fuerza. El aire del Monte de los Olivos parece tener memoria. Allí se siente el eco del paso del Maestro y la certeza de su retorno. En el plano espiritual, el Monte de los Olivos representa el lugar de la decisión. Allí Jesús decidió someter su voluntad a la del Padre. Allí los discípulos decidieron seguirlo incluso sin verlo más. Es el monte de las lágrimas, pero también el monte de la fe. Cada creyente de alguna forma tiene su propio Monte de los Olivos, el lugar donde debe rendirse ante la voluntad divina, donde debe aprender a confiar en lo que no comprende y donde debe esperar la promesa del retorno de la gloria. El Monte de los Olivos también simboliza la unión entre la tierra y el cielo. Desde él, Jesús ascendió, y desde él volverá. Es el punto donde el cielo se abrió y donde un día volverá a tocar la tierra. Ese ciclo divino, partida y regreso, encierra el mensaje más poderoso del cristianismo. Lo que comenzó en lágrimas terminará en gloria. Así, cada piedra, cada olivo y cada sombra de ese monte sigue recordando la historia más profunda jamás contada. Un Dios que lloró por su pueblo, que enfrentó la traición, que ascendió al cielo y que prometió volver. Y cuando ese día llegue, el Monte de los Olivos será testigo del cumplimiento de todas las profecías, el lugar donde la historia humana se incline ante el eterno retorno del Rey de Reyes. 10. El Valle de Hinón, Gehenna. El Valle de Hinón, conocido también como Gehenna, es uno de los lugares más oscuros y simbólicos de toda la Biblia. Situado al sur de Jerusalén, su historia está marcada por el dolor, la idolatría y el juicio divino. Lo que hoy parece un valle tranquilo y silencioso, en tiempos antiguos fue un escenario de atrocidades inimaginables. Allí los reyes de Judá, contaminados por las prácticas paganas de los pueblos vecinos, ofrecieron sacrificios humanos, incluyendo a sus propios hijos, al dios Moloc. Jeremías capítulo 7, versículo 31, lo describe con horror. Han edificado los lugares altos de Tofet que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé ni subió en mi corazón. Ese valle se convirtió en el símbolo más extremo de la rebelión del hombre contra Dios. El nombre Hinón proviene de una familia propietaria del valle en los tiempos antiguos, pero con el paso de los siglos, su significado cambió para siempre. Tofet, una palabra que significa lugar de fuego, era el altar donde se realizaban los sacrificios. Según los relatos, los sacerdotes de Moloc calentaban estatuas de metal hasta que se tornaban incandescentes, y sobre sus brazos extendidos colocaban a los niños como ofrenda. Los tambores sonaban fuertemente para ahogar los gritos. Este acto de crueldad sin precedentes fue una de las razones por las que Dios trajo juicio sobre Judá, convirtiendo el valle de Hinón en un sinónimo de maldición. Con el tiempo, el rey Josías, un reformador piadoso, profanó el lugar para erradicar esa idolatría.
Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10 dice, contaminó el Tofet, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Desde entonces el valle fue usado como basurero de Jerusalén. Allí se arrojaban desperdicios, cadáveres de animales y cuerpos de criminales. El fuego que consumía los desechos ardía día y noche, y los gusanos que devoraban la carne nunca faltaban. Ese fuego perpetuo convirtió al valle de Hinón en un símbolo tangible del castigo eterno, del lugar donde el pecado termina consumiéndose. Cuando Jesús habló del infierno, no usó una palabra abstracta, sino precisamente Gehenna, el nombre griego derivado del valle de Hinón. En Mateo capítulo 5, versículo 22 advirtió, cualquiera que diga necio quedará expuesto al fuego del infierno, Gehenna. De este modo, el Señor empleó una imagen que los oyentes conocían bien, un valle ardiente fuera de la ciudad, donde lo impuro y lo condenado terminaban. Jesús no necesitó inventar una metáfora. Bastó mencionar aquel lugar real para que todos comprendieran el horror de vivir eternamente separados de Dios. Gehenna se convirtió así en una representación física de una realidad espiritual. No era simplemente el lugar de castigo, sino la consecuencia de una vida vivida lejos del Creador. Los rabinos también la mencionaban como el sitio donde las almas impías eran purificadas, pero Jesús la usó como advertencia moral. Cada acción, cada palabra, cada decisión tiene un peso eterno. El fuego del valle recordaba que el pecado no desaparece por sí solo, sino que necesita ser juzgado o redimido. Arqueológicamente, el valle de Hinón sigue existiendo. Hoy forma parte del paisaje que rodea la ciudad vieja de Jerusalén. Es un parque verde, cruzado por senderos, pero quienes lo visitan dicen sentir una extraña pesadez en el aire, una quietud que no es calma, sino memoria. Las colinas que lo bordean parecen guardar un silencio que habla, como si aún resonaran los ecos de los tambores y los lamentos que una vez lo llenaron. Es uno de esos lugares donde el pasado no ha desaparecido, solo duerme bajo la superficie. El simbolismo del valle de Hinón trasciende el espacio geográfico, representa el destino del alma que rechaza la voz divina y persiste en la idolatría del yo. No se trata solo de fuego físico, sino del fuego interior de la separación espiritual. En la enseñanza de Jesús, Gehenna no es tanto un lugar al que Dios envía a las personas, sino la consecuencia de apartarse voluntariamente de su luz. Así como Jerusalén arrojaba su basura al valle, el alma que se aleja de la verdad arroja su pureza a la corrupción. Sin embargo, incluso este lugar maldito encierra una enseñanza de esperanza. Cuando Josías purificó el valle, mostró que ningún sitio está tan contaminado que no pueda ser redimido. El fuego que antes consumía inocentes fue reemplazado por el fuego que eliminaba la impureza. En sentido espiritual, el arrepentimiento cumple la misma función. Transforma el fuego del castigo en fuego de purificación. Dios no desea la destrucción, sino la restauración. En el plano profético, el valle de Hinón se relaciona con la idea del juicio final. En los últimos tiempos, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este simbolismo continúa la tradición de Gehenna como el destino del mal definitivo, pero al mismo tiempo, la Biblia promete que, tras el juicio, Dios enjugará toda lágrima. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Es decir, el fuego no tendrá la última palabra, la redención sí la tendrá. Hoy el valle de Hinón permanece como un recordatorio visible de lo que ocurre cuando el hombre se aleja de la justicia divina. Su tierra ha sido testigo del dolor, del arrepentimiento y de la renovación. Donde antes hubo sacrificios humanos, ahora se levantan canciones de oración. Y aunque el aire aún guarda la densidad del pasado, también respira el mensaje más profundo del Evangelio, que incluso los valles más oscuros pueden transformarse en lugares de gracia cuando el fuego del juicio se convierte en fuego de purificación. 11. Betel Betel es uno de los lugares más emblemáticos y espiritualmente profundos de la Biblia. Su nombre significa Casa de Dios,
y su historia está ligada a uno de los sueños más significativos de la humanidad, el momento en que el cielo y la tierra parecieron conectarse por una escalera divina. En Génesis capítulo 28, versículo 12, se relata que Jacob, mientras huía de su hermano Esaú, soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Aquel sueño transformó un lugar desierto y anónimo en un sitio sagrado, el punto donde lo invisible se hizo visible y donde la presencia de Dios se manifestó con total claridad. Jacob no estaba en un templo ni en un altar. Estaba solo, de noche, con una piedra por almohada, durmiendo en el suelo. Y sin embargo, en esa aparente desolación, el cielo se abrió. Dios le habló directamente, repitiendo las promesas dadas a Abraham e Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis capítulo 28, versículo 13. Este detalle es crucial. Betel no fue elegido por su santidad previa, sino que se volvió santo, porque Dios decidió manifestarse allí. La experiencia de Jacob enseña que los lugares se vuelven sagrados no por lo que son, sino por lo que en ellos sucede entre el alma y el Creador. Cuando Jacob despertó, sintió un temor reverente. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis capítulo 28, versículo 16. Esta frase resume una de las revelaciones más profundas de la fe. Dios puede estar presente incluso cuando no lo percibimos. El hombre, dormido espiritualmente, no siempre reconoce la cercanía divina, hasta que un acontecimiento, una palabra o un sueño lo sacuden. Por eso Jacob levantó la piedra que había usado como almohada, la ungió con aceite y declaró: «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Versículo 17. Así nació Betel, la primera casa de Dios mencionada en la Biblia, un santuario improvisado que más tarde se convertiría en símbolo de comunión. El sueño de la escalera ha sido interpretado de múltiples maneras. En el plano espiritual, representa la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Los ángeles que suben y bajan son mensajeros que unen los dos mundos, recordando que Dios no está distante, sino en comunicación constante con su creación. En el Nuevo Testamento, Jesús retoma esta imagen en Juan capítulo 1, versículo 51, cuando dice: «De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Con esta declaración, Jesús se revela como la verdadera escalera de Betel, el puente viviente entre Dios y la humanidad. A lo largo de la historia de Israel, Betel conservó su carácter sagrado. Allí Abraham había levantado uno de sus primeros altares, Génesis capítulo 12, versículo 8, y allí Jacob, al regresar años después, volvió a construir otro altar cumpliendo la promesa que había hecho en su juventud, Génesis capítulo 35, versículo 1. Era el lugar del encuentro, donde las promesas pasadas se renovaban. Sin embargo, con el tiempo, el hombre, como suele ocurrir, contaminó lo sagrado. Durante el reinado de Jeroboam, Betel se convirtió en un centro de idolatría, donde se levantaron becerros de oro para reemplazar el culto verdadero a Dios. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 30. Lo que había sido casa de Dios se transformó en casa de engaño. Los profetas, especialmente Oseas y Amós, denunciaron esta profanación. Amós capítulo 7, versículo 13. Cita la orden del sacerdote Amasías al profeta: «No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino». La voz profética fue silenciada, donde antes había resonado la voz de Dios. Este contraste revela un patrón repetido en la historia espiritual. Los lugares donde alguna vez ardió el fuego divino pueden volverse fríos si se sustituye la fe por la religión vacía. Betel, en ese sentido, es una advertencia. La presencia de Dios no puede ser domesticada por estructuras humanas. Aún así, el significado simbólico de Betel nunca se perdió del todo. Para el pueblo de Israel,
seguía representando el punto de contacto entre el cielo y la tierra. En la literatura rabínica, se le describe como el ombligo del mundo, el lugar donde las oraciones ascienden directamente al trono celestial. En la tradición cristiana, Betel se ve como figura de la comunión interior, del altar invisible que cada creyente lleva en su corazón. Porque si Jacob levantó piedras para marcar el encuentro, hoy el creyente levanta su fe como señal de que el cielo puede manifestarse incluso en medio de los desiertos personales. El mensaje de Betel sigue vigente. Todos, en algún momento, atravesamos etapas de huida, soledad o incertidumbre, como Jacob. Y es precisamente en esos momentos cuando Dios se revela de forma más clara. Lo que Jacob vivió en Betel es lo mismo que muchas almas experimentan cuando descubren que su crisis es el lugar donde Dios los está esperando. Betel enseña que el cielo no está cerrado y que la distancia entre Dios y el hombre puede acortarse en un instante de revelación. En el plano espiritual, Betel también representa la transformación del temor en adoración. Jacob pasó de huir asustado a erigir un altar de gratitud. Esa transición es la esencia del encuentro con Dios. El miedo se convierte en confianza y la soledad en comunión. La piedra que sirvió para descansar se transformó en testimonio de pacto. Así, cada creyente está llamado a convertir su piedra de sufrimiento en altar de encuentro. Finalmente, Betel no es solo un lugar en el mapa antiguo de Canaán, es una experiencia viva. Es el punto donde el alma, cansada de correr, se detiene y descubre que el cielo nunca estuvo lejos. Allí, en medio del sueño, Dios sigue hablando, confirmando que los desiertos más duros pueden convertirse en portales de lo divino. Betel nos recuerda que donde el hombre ve un refugio pasajero, Dios ve una casa eterna, y que cada encuentro genuino con su presencia abre una puerta entre lo terrenal y lo celestial, una escalera invisible por donde aún suben y descienden los mensajeros del cielo. 12. El mar de Galilea. El mar de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret o el lago de Tiberíades, es un lugar que palpita con el eco de la voz de Jesús. Sus aguas, rodeadas de colinas suaves y aldeas antiguas, fueron testigo de algunos de los momentos más extraordinarios del Evangelio. Aunque se le llama mar, es en realidad un lago de agua dulce alimentado por el río Jordán. Pero en sus orillas se gestaron milagros que cambiaron la historia de la humanidad. Allí Jesús llamó a sus primeros discípulos, calmó tormentas, caminó sobre el agua y predicó desde una barca a multitudes que se agolpaban para escuchar la palabra del cielo. Cada ola, cada brisa y cada piedra de su orilla parecen guardar la memoria de la voz que dijo, «Ven y sígueme». El mar de Galilea fue el escenario del llamado. En Mateo capítulo 4, versículo 18, se narra que Jesús, caminando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Con una sola frase, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», cambió para siempre el rumbo de sus vidas. Ese lago fue testigo del primer paso del discipulado, del inicio de una misión que trascendería siglos. Lo que comenzó como un acto cotidiano, lanzar redes al agua, se convirtió en un símbolo de la nueva pesca espiritual, rescatar almas del abismo para llevarlas a la luz. Pero el mar de Galilea no solo fue escenario de llamados, sino también de pruebas. En una noche de tormenta, mientras los discípulos luchaban contra las olas, Jesús se acercó caminando sobre el agua. Mateo capítulo 14, versículo 25. Ellos se llenaron de miedo, creyendo ver un fantasma, pero Él les habló con una voz que calmó más que el viento. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro, impulsivo, pidió caminar hacia Él, y durante unos pasos lo logró, hasta que dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Versículo 31. Aquel momento reveló el poder que se desata cuando la mirada está fija en Cristo. Mientras la fe sostiene, el mar obedece. Cuando el miedo domina, las aguas tragan. Otra noche Jesús dormía en la barca
mientras una tormenta amenazaba con hundirla. Los discípulos, aterrados, lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos que perecemos». Entonces él se levantó, reprendió al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Mateo capítulo 8, versículo 26. Aquel acto no solo mostró autoridad sobre la naturaleza, sino también sobre el caos del corazón humano. El mar de Galilea se convirtió así en metáfora del alma. Tempestuosa cuando falta la fe, pero serena cuando Cristo gobierna. Desde entonces, cada creyente encuentra en ese lago el reflejo de su propia vida, con vientos que soplan, miedos que rugen y una voz que siempre dice: «Calla, enmudece». En sus orillas también ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Marcos capítulo 6, versículos 39 al 44. Allí, ante una multitud hambrienta, Jesús transformó la escasez en abundancia. Lo que parecía poco, 5 panes y 2 peces, bastó para alimentar a miles. Esa enseñanza sigue resonando en las aguas del lago. En manos de Cristo, lo limitado se multiplica, lo pequeño se vuelve suficiente. El mar de Galilea fue, por tanto, escenario de la generosidad divina, donde lo ordinario se convirtió en milagro. Pero el lago también guarda secretos antiguos bajo su superficie. En el año 2003, un grupo de arqueólogos israelíes que realizaba estudios, Sonar descubrió una gigantesca estructura de piedra en el fondo del mar de Galilea. La formación, con forma de cono, tiene aproximadamente 10 metros de altura y más de 70 metros de diámetro, el tamaño de un edificio de 10 pisos. Está compuesta por rocas basálticas apiladas con precisión, y nadie ha podido determinar quién la construyó ni con qué propósito. Algunos sugieren que podría ser un túmulo funerario de una civilización desaparecida, otros que formaba parte de un santuario sumergido. Pero hasta hoy, el misterio permanece, agregando una nueva capa de enigma a un lugar ya lleno de historia sagrada. Este hallazgo arqueológico ha reavivado la fascinación por el mar de Galilea, no solo como escenario espiritual, sino también como depósito de secretos antiguos. ¿Podría esa estructura ser anterior incluso a los tiempos bíblicos? ¿O acaso guarda relación con los pueblos que habitaron Canaán antes de la llegada de Israel? Lo cierto es que bajo sus aguas hay un silencio que parece vivo, como si las profundidades guardaran la huella de lo divino y lo humano entrelazados. Más allá del misterio arqueológico, el mar de Galilea sigue siendo un símbolo de encuentro. En Juan capítulo 21, después de la resurrección, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos en la orilla del lago. Ellos habían pasado la noche pescando sin éxito, hasta que Él desde la playa les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Cuando lo hicieron, atraparon tantos peces que no podían sacarlos. Fue entonces cuando Juan exclamó: «Es el Señor». En ese momento, el lago se convirtió en testigo de una segunda oportunidad, una restauración. Pedro, el mismo que había negado al Maestro, fue perdonado y comisionado. «Apacienta mis ovejas». Versículo 17. El mar, que antes había sido escenario de duda, ahora era escenario de reconciliación. Hoy, el mar de Galilea continúa siendo un lugar de peregrinación. Miles de personas caminan por sus orillas buscando una conexión con aquella presencia que calmó las aguas. Los pescadores aún lanzan sus redes, los vientos soplan con fuerza y las olas siguen rompiendo contra la orilla, como si repitieran una lección eterna. La fe puede sostener al hombre sobre las aguas más profundas. El mar de Galilea no es solo un sitio geográfico, es un espejo del alma. Allí convergen la fragilidad y la fe, la duda y el milagro, el miedo y la confianza. En su superficie se refleja la historia de cada creyente que ha sido llamado, probado y restaurado. Sus aguas, a veces turbulentas, recuerdan que los mares de la vida se calman solo cuando el corazón reconoce la voz del Creador. Y quizás, bajo esas mismas aguas donde duerme una estructura misteriosa, repose también el eco eterno de aquellas palabras que todavía transforman las tempestades. Ven, no temas, soy yo. 13. El desierto de la tentación.
El desierto de la tentación es un escenario silencioso y al mismo tiempo estremecedor, un lugar donde lo invisible se enfrentó cara a cara con lo eterno. Mateo capítulo 4, versículo 1, relata: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este momento no ocurrió por accidente, fue un propósito divino. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús debía vencer lo que Adán y toda la humanidad no pudieron resistir: la tentación. Aquel árido paraje lleno de piedras, calor abrasador y soledad absoluta se convirtió en el campo de batalla espiritual más trascendental de todos los tiempos. El desierto donde Jesús fue probado se encuentra cerca de Jericó, en las montañas que miran hacia el valle del Jordán. Sus colinas, de un tono dorado y desolado, parecen detenidas en el tiempo. Es un lugar donde el viento ruge entre las rocas, como si aún llevara los ecos de aquella confrontación entre la luz y las tinieblas. Los lugareños dicen que en las noches más quietas se escuchan sonidos que asemejan susurros, como si el aire repitiera el diálogo entre el Hijo de Dios y el tentador. No es difícil imaginar el peso del silencio, la aridez del suelo y la inmensidad del cielo que presenciaron una de las escenas más profundas de la historia espiritual de la humanidad. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu estaba firme. Fue entonces cuando el enemigo se acercó, intentando quebrar su comunión con el Padre en el punto más vulnerable: el hambre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo 4, versículo 3. Aquella voz buscaba no solo tentar el apetito físico, sino cuestionar su identidad. Pero Jesús respondió con firmeza: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 4. Con esa respuesta, Jesús estableció una verdad eterna. La verdadera vida no depende de lo material, sino del alimento espiritual que proviene de la palabra divina. La segunda tentación fue aún más sutil. El diablo llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Versículo 6. Era una manipulación de las Escrituras, una distorsión del propósito divino. El enemigo intentó usar la misma palabra de Dios para provocar orgullo y presunción espiritual. Pero Jesús, lleno de discernimiento, replicó: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 7. Con esa respuesta, mostró que la fe verdadera no busca probar a Dios, sino confiar en Él, incluso cuando el milagro no llega en el momento esperado. En la tercera tentación, Satanás lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 9. Esta fue la tentación más profunda, la ambición del poder sin obediencia, la gloria sin cruz. Pero Jesús con autoridad declaró: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Versículo 10. Con esas palabras, el Hijo de Dios selló la derrota del enemigo y confirmó su fidelidad al Padre. Fue el triunfo de la humildad sobre la soberbia, de la obediencia sobre la rebelión. Aquel enfrentamiento no fue solo una prueba individual, sino una lección universal. Jesús, al vencer la tentación, abrió el camino para que todo creyente también pudiera resistir. Mostró que la victoria espiritual no se logra con fuerza humana, sino con la palabra de Dios y la dependencia del Espíritu Santo. Cada respuesta suya fue una cita de las Escrituras, demostrando que la verdad es el arma más poderosa contra la mentira. Así el desierto se convirtió en aula divina, donde el Maestro enseñó cómo resistir al enemigo. El paisaje del desierto de Judea refleja la naturaleza de la prueba, un entorno vacío, sin agua, sin vida, donde todo parece morir, y sin embargo, fue allí donde floreció la fe más pura. En los desiertos físicos y espirituales, Dios permite que el alma se desnude de todo lo superfluo para escuchar su voz sin distracciones. Jesús salió del Jordán lleno del Espíritu, pero del desierto regresó en el poder del Espíritu,
Lucas capítulo 4, versículo 14. Es decir, la tentación no lo debilitó, lo fortaleció. Lo que para muchos sería ruina, para él fue victoria. A través de los siglos, los peregrinos han visitado el monte de la tentación, una elevación rocosa que domina Jericó. En su cima se levanta hoy un antiguo monasterio incrustado en el acantilado, como un testimonio silencioso de aquel episodio. Los monjes que habitan el lugar dicen que el silencio allí no es vacío, sino presencia, que el viento que sopla por las grietas no es solo aire, sino memoria. De día el sol ilumina las rocas como brasas encendidas. De noche, la luna pinta sombras que parecen figuras en oración. Todo el paisaje respira una santidad que trasciende el tiempo. Espiritualmente, el desierto de la tentación representa el lugar donde cada creyente debe decidir a quién servirá, al poder del mundo o al propósito de Dios. Es el territorio donde el alma se enfrenta a sus debilidades, donde las máscaras caen y solo queda la fe desnuda. No hay multitud, no hay aplausos, solo la voz de Dios y la del enemigo. En ese silencio se define el carácter. Jesús no venció con milagros, sino con obediencia, no con fuerza, sino con verdad. Aún hoy, ese desierto existe no solo en el mapa, sino en el corazón humano. Todos atravesamos momentos donde el hambre, la duda o la ambición intentan desviarnos del camino. Pero el ejemplo de Jesús nos enseña que incluso en los desiertos más áridos, el Espíritu nos guía, y que las tentaciones no son trampas para caer, sino oportunidades para demostrar fidelidad. El desierto de la tentación nos recuerda que la victoria espiritual no se alcanza evitando las pruebas, sino enfrentándolas con la certeza de que no estamos solos. Donde muchos ven soledad, Dios ve preparación. Donde otros ven ruina, Él ve madurez. Así como Jesús salió de aquel lugar fortalecido, cada persona que resiste sus propias tentaciones también sale renovada. Porque en los desiertos donde el alma es probada, el Espíritu sigue soplando, y su voz, la misma que resonó entre las rocas hace más de 2000 años, todavía susurra: el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 14. El río Jordán. El río Jordán es uno de los escenarios más sagrados y simbólicos de toda la Biblia, un hilo de agua que atraviesa no solo la tierra de Israel, sino también la historia espiritual de la humanidad. Su nombre significa el que desciende, un reflejo tanto de su recorrido, desde las alturas del monte Hermón hasta morir en el mar muerto, como de su sentido espiritual, la humildad que precede a la transformación. A lo largo de los siglos, sus aguas han sido testigo de milagros, profecías y encuentros divinos. Pero, sobre todo, el Jordán representa una frontera, la línea que separa lo viejo de lo nuevo, la esclavitud de la libertad, la promesa del cumplimiento. Mucho antes de que Jesús descendiera a sus aguas, el Jordán ya era un río de transición. Fue allí donde Josué, sucesor de Moisés, condujo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tocaron sus aguas, el río se detuvo y el pueblo cruzó en seco. Josué capítulo 3, versículos 14 al 17. Era el eco del milagro del Mar Rojo, pero con un significado nuevo: el fin de la peregrinación y el inicio del cumplimiento. El Jordán se convirtió en el símbolo del paso de la promesa a la realidad, del desierto a la herencia. Siglos más tarde, el río volvería a ser protagonista de un milagro, cuando el profeta Eliseo, usando el manto de su maestro Elías, golpeó sus aguas y exclamó: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 14. Las aguas se dividieron de nuevo, confirmando que el poder de Dios no dependía del profeta, sino de su espíritu. En el mismo río, un general extranjero, Naamán, fue sanado de lepra al sumergirse 7 veces, según la instrucción del profeta Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 14. Aquel baño no fue solo físico, sino espiritual, un acto de humildad que rompió su orgullo y abrió la puerta a la restauración. Desde entonces, el Jordán ha sido visto como un río donde el cuerpo y el alma
pueden ser purificados. Pero el acontecimiento más trascendental ocurrió cuando Jesús, el Hijo de Dios, descendió al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 13. En ese momento, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y una voz proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Versículo 17. En esas aguas se selló el inicio del ministerio de Cristo y se reveló por primera vez la presencia conjunta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Jordán se transformó en el escenario donde lo divino se manifestó plenamente sobre lo humano. Este bautismo marcó una enseñanza eterna. Jesús, sin tener pecado, se sumergió en las aguas para identificarse con la humanidad. Lo hizo para mostrar que el verdadero camino hacia la vida pasa por la obediencia y la humildad. El Jordán, entonces, no fue solo un río de agua, sino un altar líquido donde la pureza se sumergió para redimir la impureza. Por eso, el bautismo cristiano tiene su raíz en aquel acto: descender para morir al pasado y ascender para nacer de nuevo. Cada vez que alguien se bautiza, vuelve a resonar el eco de ese instante sagrado junto al río. Los peregrinos que visitan el Jordán afirman que al entrar en sus aguas sienten algo difícil de describir: una paz profunda, una energía que no proviene del lugar físico, sino de la carga espiritual que allí habita. Muchos lloran sin saber por qué, otros sienten como si el tiempo se detuviera. El aire tiene un aroma distinto y el sonido del agua parece susurrar antiguas promesas. No es casualidad que este río, aunque sencillo y modesto, haya sido elegido por Dios para manifestar su gloria. A diferencia del majestuoso Éufrates o del poderoso Nilo, el Jordán es humilde, pequeño, casi insignificante. Y sin embargo, es en lo pequeño donde Dios hace lo grande. El Jordán también tiene un significado profético. En la tradición cristiana, cruzar el río simboliza el paso de esta vida a la eternidad. Los himnos antiguos hablaban de cruzar el Jordán como metáfora de la muerte y el encuentro con Dios. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, Juan describe un río puro de agua de vida que fluye del trono divino, una imagen que conecta el Jordán terrenal con el río celestial de la nueva creación. Así, el Jordán no solo fue frontera de una tierra prometida física, sino también del reino espiritual que espera a quienes perseveran en la fe. Las aguas del Jordán también nos hablan de renovación constante. Aunque fluyen sin cesar, nunca pierden su identidad. Lo que hoy pasa por Jericó será reemplazado por nuevas corrientes, pero sigue siendo el mismo río. De igual modo, la fe se renueva en cada generación, en cada alma que decide sumergirse en el propósito divino. El Jordán enseña que la vida espiritual es movimiento: morir, renacer y seguir fluyendo. En un sentido personal, el río representa los momentos de decisión en la vida. Cada persona enfrenta su propio Jordán, un punto donde debe dejar atrás lo que fue para entrar en lo que será. Algunos dudan frente a la corriente, otros se lanzan confiando en la promesa. Pero al cruzarlo, todos experimentan lo mismo: la certeza de que, una vez que el alma se sumerge en la obediencia, Dios abre camino hacia una nueva etapa. Hoy, el río Jordán sigue fluyendo silenciosamente, pero su mensaje no se ha detenido. Sus aguas continúan invitando a los corazones cansados a lavarse del pasado, a soltar las cargas y a comenzar de nuevo. Allí donde Juan bautizó y el cielo se abrió, todavía se siente la voz que llama: «Este es mi Hijo amado». Es un recordatorio de que cada vez que alguien se atreve a descender en humildad, las aguas del Jordán vuelven a moverse y el alma renace bajo el mismo cielo que una vez se abrió sobre el Salvador del mundo. 15. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la culminación del plan divino, la promesa final de Dios cumplida ante los ojos de toda la creación. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan relata su visión: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Con esas palabras, el profeta describe el destino último de la humanidad redimida. No un retorno al pasado, sino una nueva creación donde el cielo y la tierra se unen para siempre. Es el cierre perfecto de la historia bíblica, el punto en que Dios vuelve a habitar con los hombres, como en el Edén, pero ahora sin posibilidad de caída ni separación. La descripción que hace Juan de la Nueva Jerusalén está llena de simbolismo, pero también de una belleza que trasciende la imaginación humana. La ciudad desciende, no es construida por manos humanas. Desciende porque la salvación siempre es un don que viene desde lo alto. Sus muros son de jaspe, sus calles de oro puro como vidrio transparente, y sus fundamentos están adornados con piedras preciosas de todos los colores. Apocalipsis capítulo 21, versículos 18 al 20. Cada elemento representa pureza, permanencia y gloria. En ella no hay corrupción, ni polvo ni sombra. Es el reflejo visible de la santidad eterna de Dios, manifestada en una creación renovada. Uno de los detalles más impactantes de la visión son sus 12 puertas, cada una hecha de una sola perla, y en cada puerta un nombre: las 12 tribus de Israel. Las murallas de la ciudad están sostenidas sobre 12 cimientos, en los cuales están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto revela una verdad profunda. En la Nueva Jerusalén convergen el Antiguo y el Nuevo Pacto. Las promesas hechas a Israel y la redención proclamada por la Iglesia se unen en una sola eternidad. Allí, todo lo que alguna vez estuvo dividido se reconcilia. El corazón de la ciudad no está ocupado por un templo, porque el mismo Dios y el Cordero son su templo. Juan escribe: «No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero». Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. La presencia divina ya no estará confinada a un edificio o a un lugar específico. En la Nueva Jerusalén, toda la ciudad será santuario, toda calle será altar, y cada habitante vivirá bajo la luz directa del rostro de Dios. Esa es la esencia de su gloria, no sus materiales preciosos, sino la comunión perfecta entre el Creador y su creación. En este nuevo orden, la luz natural deja de ser necesaria. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Versículo 23. Es una afirmación de que toda oscuridad, física, moral o espiritual, ha sido erradicada. Donde antes hubo noche, ahora hay día eterno. Donde hubo miedo, ahora hay descanso. La luz del Cordero no solo alumbra el entorno, sino el interior de cada alma, purificando todo vestigio de sombra. Otro símbolo poderoso es el río de agua de vida, que fluye del trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río crece el árbol de la vida, el mismo que se encontraba en el Edén, pero ahora restaurado y multiplicado, dando fruto cada mes, y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Lo que se perdió en el primer jardín se recupera en la ciudad celestial, pero elevado a su máxima plenitud. En la Nueva Jerusalén no hay posibilidad de pecado ni de muerte, porque el ciclo de redención ha alcanzado su cumplimiento total. Espiritualmente, la Nueva Jerusalén simboliza el estado eterno de comunión con Dios. No es simplemente una ciudad física, sino una realidad espiritual en la que todo lo que es impuro ha sido purificado. Cada lágrima ha sido enjugada, cada herida sanada y cada misterio comprendido. Juan escucha una voz desde el trono que proclama: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Es la restauración perfecta del propósito original, un mundo donde el Creador y sus criaturas viven juntos, sin separación, sin miedo y sin muerte. La Nueva Jerusalén también representa esperanza en medio del sufrimiento. A lo largo de los siglos, los creyentes han visto en ella la meta de su peregrinación. Cuando la tierra se torna injusta, cuando la vida parece un valle de lágrimas,
el corazón se aferra a esta promesa. Hay una ciudad preparada donde la justicia mora, donde no entrará el dolor ni la corrupción. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Es el destino reservado para quienes vencen, para quienes, a pesar de las pruebas, mantienen su fe. A lo largo de la historia cristiana, poetas, místicos y teólogos han intentado describir la belleza de la Nueva Jerusalén, pero todos coinciden en que el lenguaje humano no puede captarla. Es el cumplimiento del anhelo más profundo del alma, estar finalmente en casa. No es solo un lugar, sino un estado de perfección donde la creación entera canta en armonía con su Creador. Es la respuesta a todas las oraciones, el fin de toda espera, la plenitud de toda promesa. En un sentido más íntimo, la Nueva Jerusalén también puede entenderse como una realidad que comienza en el corazón. Cuando Cristo reina en la vida de una persona, la ciudad celestial empieza a edificarse dentro de ella. El alma redimida se convierte en un pequeño reflejo de esa metrópolis divina, un lugar donde habita la luz, donde la paz reina y donde el amor de Dios lo llena todo. Así, la Nueva Jerusalén no es solo el futuro de la humanidad, sino también el presente de todo aquel que permite que el cielo descienda a su interior. Y aunque todavía no ha descendido del cielo, su promesa sigue viva. Cada lágrima que se seca, cada injusticia que se corrige, cada corazón que perdona, son pequeñas anticipaciones de esa ciudad venidera. La Nueva Jerusalén nos recuerda que la historia humana no termina en el dolor, sino en la gloria, no en la oscuridad, sino en la luz eterna. Algún día, el cielo tocará la tierra, y entonces, por primera vez desde el principio de los tiempos, todo estará completo. Dios caminará entre los hombres y el universo entero sabrá que el amor ha triunfado para siempre. Y así, hemos recorrido juntos 15 de los lugares más misteriosos y sagrados mencionados en la Biblia. Cada uno de ellos nos recuerda que, detrás de la historia y la geografía, hay un mensaje eterno. Dios sigue revelándose en los caminos del hombre, en las montañas, en los mares, en los desiertos, y también en el silencio del corazón. Cada sitio, desde el Jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén, nos enseña que la presencia divina no está confinada a un tiempo o un lugar, sino que habita en la fe de quien busca con sinceridad. Que estas historias despierten en ti el deseo de conocer más, de reflexionar, de acercarte a ese Dios que aún hoy habla entre los ecos de lo antiguo y las promesas del porvenir. Recuerda, donde parece haber misterio hay enseñanza, donde parece haber ruina hay propósito, y donde parece haber final, siempre hay un nuevo comienzo en la presencia del Creador. Si este contenido tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like, compartir este video para que más personas conozcan estas verdades ocultas de la Biblia y comentar qué lugar o historia te impactó más. Tu participación ayuda a que este mensaje de fe y esperanza siga creciendo y llegando a más vidas. Que Dios te bendiga, te guarde y te recuerde siempre que aún en los lugares más oscuros, su luz sigue brillando.